de estado de excepción para indicar la situación del funcionamiento anómalo del sistema jurídico. Por ejemplo, en Francia se alude al estado de emergencia, conforme a la ley 55/385 del año 55, que puede ser aplicada alternativamente del sitio en aquellos supuestos de peligro inminente resultante de violaciones graves del orden público o en caso de emergencia por su naturaleza y gravedad o de calamidad pública. Cabe destacar que la emergencia importa la sustitución de un estado normal por uno anormal, pero siempre dentro del esquema institucional regido por la ley fundamental. Esta afirmación es digna de ser subrayado, dado que existe el riesgo de pensar que la emergencia puede darse fuera del ámbito constitucional, tal como lo demuestran muchos ejemplos de nuestro país y del extranjero. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en numerosos antecedentes, ha dicho que la emergencia no otorga herramientas que la Constitución no acuerda. Resulta relevante destacar que lo que caracteriza a dicho instituto es que impone o requiere una solución que, de no tomarse por la autoridad pública, producirá un riesgo o un daño para la comunidad toda. La emergencia además produce un acrecentamiento de facultades de los poderes estatales y particularmente del Ejecutivo, y correlativamente un decaimiento o restricciones de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos. A partir de esta base conceptual, la presente disertación tiene por objeto analizar el estado de excepción o de emergencia y los límites convencionales y constitucionales aplicables a la materia. Por favor, la siguiente. Vamos a ir desarrollando ejes temáticos para poder establecer cuáles son los tópicos que nos interesa tratar o dar nuestra mirada. En primer lugar, vamos a, como ya adelantó el doctor Ljusgaard, vamos a adentrarnos en la teoría de los límites, siguiendo sus enseñanzas. Vamos a ir desarrollando este concepto para que pueda tratar de, en los pocos tiempos que tenemos, poder dejarlo conceptualmente delineado. Vamos a ver los límites convencionales al estado de excepción o de emergencia. Para ello vamos a posar nuestra mirada en dos antecedentes de la Corte Interamericana. Uno es la opinión consultiva 8 del año 87, vinculado con el habeas corpus bajo suspensión de garantías, y la restante es la opinión consultiva 9 del mismo año, que está referida a las garantías judiciales en estado de emergencia. En particular, también es relevante posar la mirada en la suspensión de garantías y estados de excepción que establece el artículo 27 de la Convención Interamericana y particularmente la opinión de la Comisión Interamericana volcada en la resolución 1 del presente año. Luego de ello, vamos a adentrarnos en los límites constitucionales vinculados con el principio de razonabilidad y el Estado de Derecho, que surge del artículo 28 de la Constitución de la Nación Argentina, los efectos y alcances del principio de razonabilidad, los criterios o pautas de razonabilidad y la finalidad y concordancia con los tratados de derechos humanos. Si podemos pasar a la siguiente. Vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Puntualmente vamos a ir viendo la potestad estatal para restringir derechos y los límites a esos derechos. Tanto los derechos fundamentales, derechos humanos, pese a su trascendencia e importancia, no son absolutos.
Los primeros son entendidos como aquellos expresamente previstos y protegidos por las constituciones políticas, y los segundos como comprensibles de los antes mencionados, más aquellos que no se encuentran expresamente contemplados y mencionados por textos constitucionales, y se denominan explícitos los que son inherentes al ser humano, o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, como lo refiere el artículo 29, inciso C, de la Convención Interamericana, y que merecen idéntica protección. Por otro lado, cabe señalar que lo he dicho precedentemente, apunta a situaciones que podrían denominarse para tiempos de normalidad, que son necesarias para la organización jurídica y social de un Estado, a fin de poder desarrollar y alcanzar sus fines constitucionalmente establecidos como nación, a fin de impedir el caos y la anarquía que podría poner en riesgo inclusive la propia existencia del Estado. En efecto, si los derechos se considerarían absolutos, de modo tal que no fuera concebible restricción alguna, el respeto al derecho de los demás, a la seguridad de todos y a las justas exigencias de una sociedad democrática sería impensado, en razón que el Estado no podría de ninguna manera actuar para amparar derechos de terceros, la seguridad, el orden y la moral pública ante la imposibilidad de restringir derechos del perturbador de manera alguna. Y ahora vamos a ir viendo que el doctor Liudgar lo fue delineando en la siguiente diapositiva. Vamos a ver gráficamente cómo se desarrolla la ecuación lineal y vamos a ir explicando cada uno de sus factores para que podamos entenderla. Fíjense que como primer factor de la ecuación tenemos los límites a los derechos o las restricciones que impactan directamente límites para poder restringir. Y si a ello lo pasamos por el filtro o tamiz de la proporcionalidad o la razonabilidad, nos va a dar como resultado una limitación legítima. En esta diapositiva van a tener resumida la ecuación y ahora la vamos a ir desarrollando en las subsiguientes. La ecuación lineal permitiendo visibilizar el nudo central de la teoría del límite de los límites en materia de restricciones a derechos humanos y fundamentales, ya que las distintas constituciones políticas de los estados contienen cláusulas de similar contenido a las de instrumentos internacionales y regionales antes aludidos, permitiendo al Estado restringirlos o limitarlos en pos de la consecuencia de sus fines legítimos. Pero a su vez dicha potestad o facultad o actividad no es ilimitada y está sujeta a ciertas reglas formales y de fondo sustentadas en el principio de proporcionalidad. Se aprecia entonces que la clave en este juego de restricciones y limitaciones pasa por el tamiz del principio de proporcionalidad, para alcanzar la razonabilidad de la medida que la esfera estatal considera necesario adoptar basada en la restricción de derechos, por la que el test de evaluación asentado en este principio no es materia solo de las esferas tribunalicias en la órbita judicial, sino que debe ser observada también por los otros componentes de los esquemas republicanos de una sociedad democrática, como son los poderes ejecutivos y legislativos, cuando de ellos emanan las decisiones o mandatos limitadores del ejercicio de derechos, ya que ello es una exigencia constitucional y convencional. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Este concepto que parece abstracto y tal vez difícil de comprender, lo vamos a ir viendo en los encuentros sucesivos, cuando vayamos viendo las cuestiones y las problemáticas que fueron surgiendo en la implementación tanto del aislamiento social como del distanciamiento social y el impacto que tuvo las restricciones de derechos y las acciones que jurisprudencialmente fueron saliendo a la luz y que van a poder observar cómo fueron yendo ajustándose a estos límites de los límites. Pasar, por favor, dos
dos diapositivas. Traje a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aludido a esta facultad estatal, en especial en su opinión consultiva 6, donde ha señalado que del artículo 30 y de otros de la Convención se autoriza a los estados a imponer limitaciones o restricciones a determinados derechos y libertades, pero a su vez exige para establecerlas, el cumplimiento de ciertas restricciones. Primero, que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida. Y que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a razones de interés general y no se aparten del propósito para el cual han sido establecidos. Este criterio, cuyo análisis no ha sido requerido en dicha consulta, la número 6, como les decía, establece un control por desviación de poder. Y por último, tales restricciones están dispuestas por las leyes para que se apliquen de conformidad a las mismas. Vamos a ir viendo vamos a ir viendo cómo juegan las suspensiones de esas garantías y el estado de excepción a la luz de lo normado por el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo acá se las transcribí y después las vamos a ir graficando para que se entiendan los efectos y alcances de la misma. Fíjense que en el primer inciso establece que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que le impone el derecho internacional y no entran ni en discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos, que es la regulación, y vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Y en la tercera, en el tercer inciso, establece que todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes de la misma por conducto del secretario general de la OEA de las disposiciones cuya aplicación hayan sido suspendidas, de los motivos que la hayan suscitado y de la fecha en que hayan dado o darán por terminada dicha suspensión. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo un gráfico que les armé, que vamos a ir viendo cómo juegan estas limitaciones. Fíjense, establecer reglas del artículo 27, como ya decíamos, y hay que pasarlas por el filtro de las normas de interpretación del artículo 29 de la propia Convención. Todo ello nos va a dar como resultado la suspensión de las garantías. Tres requisitos. La suspensión de estas obligaciones contraídas por los Estados partes, tiene un inciso 2 de suspensiones no autorizadas, que ahora lo vamos a ver, y el uso del derecho de suspensión que debe ser comunicado a los restantes Estados parte de la misma. Ahora, si pasamos a la misma, a la siguiente, perdón, vamos a ir viendo puntualmente los límites que se le imponen a los Estados parte de la Convención. Esto está vinculado con el inciso 2 puntualmente. Nosotros lo que queremos transmitir
Buenas noches, Álvaro Rodríguez Montesino nos saluda. Tiene que incluir garantías Amigo, judiciales indispensables, el principio de doctor Fabián, proporcionalidad disculpe. en las límites que precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción, señalándose que tampoco los estados pueden en las medidas concretas que adopten con afectación a esos derechos o libertades suspendidas, como ocurriría si tales medidas violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran más allá de sus límites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiera incurrido en desviación o abuso de. Vemos allí claramente el papel que tiene el aludido tamiz de la proporcionalidad y razonabilidad en la ecuación de los límites de los ahora garantías, incluso estado de excepción, para que las mismas puedan ser consideradas legales y legítimas a la luz de las miradas constitucionales y convencionales. Si podemos pasar a la siguiente. Por favor. Vamos a posar nuestra mirada principalmente cómo juegan todos estos límites, de los límites sobre los derechos y garantías, cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al principio de la pandemia, ya por el mes de abril, sacó su resolución número 1 del corriente año, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. En la misma estableció internacional del humano, existen una serie de requisitos materiales y formales que los estados deben cumplir. En particular, deben asegurar que en caso de establecerse una excepción, se justifica que la excepción inminente los derechos y garantías sean por el tiempo estricta de estación, las disposiciones que sean adoptadas deben resultar proporcionales, en particular que la suspensión de los derechos y garantías constituya el único medio para hacer frente a la situación que no pueda ser enfrentada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales y que las medidas adoptadas no generen una mayor afectación al derecho que sea suspendida en comparación con el beneficio obtenido. Por último, la cuarta consideración establece que las disposiciones adoptadas no son por su propia naturaleza o por sus efectos discriminatorias e incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional. Vamos también, si podemos ir avanzando, ¿qué tratamiento prisiones y suspensiones de derechos? La Comisión resalta que los estados no pueden suspender aquellos derechos que tienen carácter inderogable como el derecho internacional. En particular, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, como ya dijimos, derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, nombre, los derechos de la niñez, el derecho a la nacionalidad y los políticos. Los estados no deben suspender a su vez los procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y las libertades, entre ellos las acciones de habeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dichos contextos,
Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principio de la cómo fue desarrollado esto. A la luz de algunos acuerdos que fueron siempre presentados y el de la aplicación de los criterios. Vamos a ver en los estados de se ha limitado a la luz de algunos acuerdos que fueron siempre presentados y el de la aplicación de los criterios. Vamos a ver en los estados de se ha limitado Buenas noches, estamos teniendo inconvenientes con la transmisión del doctor. Buenas noches, estamos teniendo inconvenientes con la transmisión del doctor Fabián Reinaldo Caro. Esperar que restablezca su conexión para continuar con la disertación del día de hoy. Doctor Fabián Reinaldo Caro. Esperar que restablezca su conexión para continuar con la disertación del día de hoy.
Les pido paciencia, vamos a esperar unos minutitos hasta que se reincorpore el doctor Fabián Reinaldo Caro y pueda continuar con su disertación. Muchas gracias. Les pido paciencia, vamos a esperar unos minutitos hasta que se reincorpore el doctor Fabián Reinaldo Caro y pueda continuar con su disertación. Muchas gracias. Doctor Caro, ¿se encuentra presente ya? Veo que está conectado, pero no sé si nos está escuchando. Ahí me de vuelta. Perfecto, doctor, lo estamos escuchando. Una sugerencia, por favor, no encienda su cámara, sino manténgala apagada, porque está teniendo inconvenientes en su conexión a internet. Así lo escuchamos y podemos terminar la diapositiva. En este momento paso a compartir en la diapositiva que habíamos quedado, doctor. Por favor, habilite sí su micrófono, ¿no? Sí, doctor, adelante. Requisitos de admisibilidad para proclamar el estado de excepción. Perfecto. Sí, volvemos atrás entonces.
inconveniente técnico, vamos a continuar con los requisitos de admisibilidad para proclamar el estado de excepción. La proclamación de un estado de excepción deberá ser realizado de conformidad con el marco constitucional y demás disposiciones que rijan tal acto, y deben identificarse claramente los derechos cuyo pleno goce serán limitados, así como el ámbito temporal y geográfico que justifica tal excepción. Cualquier excepción o suspensión adoptada debe tener sustento en la mejor evidencia científica y considerar de manera previa a su adopción durante su implementación las particulares efectos que pueden tener sobre los grupos más vulnerables con el fin de asegurar mediante la adopción de las medidas positivas que resulten necesarias. El Estado parte de la convención que realice la suspensión debe informar, como ya lo hemos dicho anteriormente, a los demás estados parte del tratado, por intermedio del secretario general de la OEA, de cuáles son puntualmente aquellas disposiciones que van a ser suspendidas y los motivos que la hayan suscitado, así también la fecha en la que se darán por terminadas tales suspensiones. También la Comisión Interamericana recomienda a los estados que no son parte de dicho tratado la adopción de dicha práctica como salvaguardia para prevenir el abuso de las facultades excepcionales de suspensión como medio idóneo de solidaridad y cooperación entre los estados miembros respecto de las medidas que pueden ser adoptadas para enfrentar la emergencia. Al respecto, vamos a hacer un somero análisis de la opinión consultiva número 8 de la Corte, como así también la número 9, vinculado tanto con el habeas corpus como con el amparo. Esto encuentra correlato en el artículo 25, punto primero de la Convención, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Respecto a ir en encuentros sucesivos, vamos a ir viendo cómo fue funcionando el Instituto del Habeas Corpus interpuesto en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires contra las libertades ambulatorias que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la emergencia sanitaria. A continuación, en la diapositiva, vamos a ir viendo la opinión consultiva número 9, que está referida al Instituto del Amparo o a las garantías judiciales en estado de emergencia. Como ya ha señalado la Corte, el artículo 25.1 es una disposición de carácter general, la institución de amparo como procedimiento sencillo y breve y que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Establece ese artículo igualmente en términos amplios la obligación a cargo de los estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone se aplica no solo respecto a derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley, de donde se concluye que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia. Y en la diapositiva les dejamos citados algunos antecedentes que hacen a la aplicación de esta norma, de esta norma convencional. Ya vamos a ir dejando los aspectos convencionales de excepción y vamos a posar nuestra mirada en los principios de razonabilidad y el Estado de Derecho que surgen de la Constitución de la Nación Argentina,
Puntualmente vamos a analizar las implicancias del artículo 28 de la misma, que establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos de la propia Constitución argentina no podrán ser alterados por las leyes que rigen el ejercicio. Y esto está en concordancia con los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 31, 99, inciso 2, y 116 de la Constitución Nacional, y artículo 20, inciso 2 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la siguiente diapositiva vamos a ver los efectos y alcances de este principio. El artículo 28 de la Constitución, competencia parlamentaria del Congreso establecida en el artículo 14. En tanto, esta norma declara que los derechos allí enumerados se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. De ambas disposiciones, o sea, del 14 y del 28, resulta claro que los derechos no son absolutos en su ejercicio, que de justicia de la Nación Argentina, lo contrario implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales, que en consecuencia existen múltiples razones para limitar aquel uso, pero que la capacidad reglamentaria no es ilimitada, tiene bordes o límites. Las leyes no deben alterar los principios, los derechos y garantías. La razonabilidad, de todos modos, emana de una norma operativa, por lo que resulta ineludible de aplicar por todos los órganos de poder del Estado de Derecho, entendido precisamente como un estado de razón. Si lo razonable es lo opuesto al arbitrario, quiere decir que es contrario a lo carente de sustento, o que deriva solo de la voluntad de quien produce el acto, aunque esa voluntad sea colectiva. Una ley, reglamento o sentencia son razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias que los impulsaron y fundados en el derecho vigente. Si pasamos a la siguiente, vamos a las pautas de razonabilidad. La Corte ha elaborado desde antigua pautas de razonabilidad para examinar la constitucionalidad del ejercicio del poder de policía, básicamente, pero no solo cuando se trataba de controlar leyes dictadas durante emergencias sociales y económicas. Según la doctrina de la Corte Suprema, esta no tiene atribuciones para analizar la conveniencia o más. Esa es una atribución propia de los poderes políticos. Lo contrario implicaría sustituir por parte de los tribunales los criterios del Congreso Federal acerca de las políticas públicas que deben instrumentarse por las opiniones de los magistrados judiciales sobre el punto. El tribunal estableció en principio la frontera de las cuestiones políticas no judiciales justiciables para examinar la razonabilidad de las leyes, por lo menos en materia de emergencias económicas y sociales que no parecían dispuestos a forzar. Sin embargo, a partir de la década del 90, la Corte dejó de emplear de modo sistemático la expresión cuestiones políticas como justificación de un control de constitucionalidad y razonabilidad diluidos. A cambio de ello, las barreras que debieron sortear esos controles fueron la exigencia de la legitimación activa en especial y la existencia del agravio concreto. La Corte ha analizado la proporcionalidad de los medios utilizados por la norma en relación con los fines perseguidos por la ley, deparando deferencia a los motivos que el legislador tuvo para sancionarla. Del fallo Hinchaos Permanos, Conjunta Nacional de Carnes, fallo 199-433 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Por último, vamos a ver la última. El texto del artículo 28 de la Constitución Argentina tiene la misma finalidad, aunque con diferente enunciado, que los textos del derecho internacional de los derechos humanos que hemos venido analizando, dirigidos todos a señalar los límites del poder estatal para restringir derechos y garantías, tanto en tiempos de normalidad como de excepcionalidad, como estamos atravesando esta época. Esto deja bien en claro que restringir no es aniquilar ni suprimir, sustentado en la proporcionalidad y razonabilidad
de los instrumentos utilizados por los estados a dichos efectos. Esta concepción de razonabilidad que se vincula con el concepto de la inalterabilidad de las normas constitucionales, ¿por qué no extenderlo además a las normas constitucionales de derechos humanos? Bueno, con esto yo voy a dar finalizado mi participación en esta primera clase. Le voy a dar la palabra al doctor Fabri, que nos va a contar todas las cuestiones vinculadas con la implementación de los decretos de necesidad y urgencia, que fueron el pilar básico por el cual fue implementadas las normas de emergencia sanitaria en nuestro país. Así que, doctor Fabri, le doy la palabra. Bueno, gracias, doctor. Bueno, ¿me escuchan bien? Lo escuchamos bien, Ante todo, doctor. quería agradecerle al doctor Lugdar y al doctor Lucatelli que nos hayan permitido hacer esta exposición que habíamos preparado con mucho ánimo. También le quiero agradecer al doctor Caro que me haya invitado. Él es un conocido acá en la casa y para mí realmente es un honor acompañarlo en esta charla. Y por supuesto, Álvaro, te agradezco a ti que nos vas a ayudar con el tema de las diapositivas para tratar este tema, que es un tema que generalmente vemos en la materia de derecho administrativo, y es un tema un poco más administrativo que un tema supranacional constitucional o un tema constitucional. Si bien también se dice que muchas veces el derecho constitucional se escribe a través del derecho administrativo, de las normas del derecho administrativo. Específicamente nos vamos a referir en estas charlas al régimen jurídico de los decretos de necesidad y urgencia, los conocidos DNU, en la República Argentina, y fundamentalmente aquellos que fueron dictados durante esta emergencia sanitaria o esta pandemia, como la quisiéramos llamar, esta situación de urgencia sanitaria, y digamos, cómo se han parado dentro de la normativa constitucional y la normativa legal que refiere a los mismos, ¿no? Bueno, todos sabemos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, todos sabemos que entre las fuentes del derecho administrativo, una de las principales fuentes son los reglamentos, que son los, digamos, decretos o los actos administrativos de alcance general. Muchos los asimilan por ese alcance general a una especie de normas, pero la Constitución es clara en sentar que el Poder Ejecutivo no puede dictar ningún tipo no tiene atribuciones de carácter legislativo. La clásica definición que tomamos, por lo menos la definición de Gordillo, es que el reglamento es una declaración unilateral realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales y en forma directa. Los reglamentos o los reglamentos administrativos o los reglamentos de necesidad de urgencia tienen varias clasificaciones. La clásica es la de los reglamentos de ejecución, que están todos tratados en el artículo 99 de la Constitución. Los reglamentos de ejecución son aquellos que se utilizan para reglamentar normalmente las leyes, son generalmente los más profusos. Después tenemos los reglamentos autónomos, que son una atribución que tiene el Poder Ejecutivo para reglar normas propias donde aplica la propia Constitución, y ahí la Constitución actual, con la reforma del año 94, empieza a tratar los reglamentos o los decretos de necesidad de urgencia en forma particular a raíz de la reforma constitucional. Vamos a pasar a
a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver cómo que en la anterior constitución, en la vieja constitución del 1853-1860, no se trataron estos temas. Pasamos a la próxima, Álvaro, a la próxima diapositiva. No se vieron estos temas y no estuvieron previstos en la Constitución. Sin embargo, antecedentes ya del año 1856 refieren a que el Poder Ejecutivo utilizó para, por ejemplo, extender la concesión del Banco de la Confederación, utilizó los decretos, sin denominarlos de necesidad y urgencia, pero con la emergencia o la necesidad, por ejemplo, en el caso del Banco de la Confederación, de otorgarle la concesión de prorrogarla por una necesidad. También ocurrió, por ejemplo, el caso que se menciona, esto lo menciona el procurador Gauna, entre los antecedentes del caso Porcelli, que, por ejemplo, ya también por esa época, para poder sofocar una revolución que había en La Rioja, se tomaron disposiciones de amnistía que en realidad le correspondían al Congreso, y después la propia Corte Suprema las convalidó, diciendo que, bueno, no había otra alternativa y realmente la necesidad lo ameritaba. Bueno, en definitiva, aún con la reforma del 94, siempre en esta confrontación que hay entre el exceso de los límites del Estado y digamos, la seguridad jurídica de los ciudadanos, siempre la Corte, aún después del año 94, siguió admitiendo que los decretos de necesidad de urgencia eran excepcionales. Bueno, pasamos a la próxima. Antes de la reforma del año 94, en base a la emergencia, se dictaron dos fallos, el fallo Porcelli y el fallo Peralta, que sentaron, digamos, en los años 89 y 90, una época donde hubo una emergencia económica importante, los límites que debía tener, digamos, el dictado de este tipo de decretos ante las emergencias existentes en esa época. El fallo Porcelli se dictó en oportunidad en que se incluía se dictaba el austral, el nuevo signo monetario, y el fallo Peralta fue cuando, a raíz de la hiperinflación existente en la época, se tomaron los depósitos y de manera forzada se los convirtieron en bonos del año 89, ¿no? En una forma compulsiva. En el estándar constitucional, en el dictado de esos fallos, se sentó en que se podían reconocer la validez de este tipo de reglamento de necesidad de urgencia condicionados a dos situaciones fundamentales. Que, en primer lugar, que el Congreso Nacional, en ejercicio de sus poderes constitucionales, no adoptara decisiones diferentes a aquellos decididos, por el Poder Ejecutivo. Es decir, que no fueran totalmente distintos, que fueran en el mismo orden de lo que había dictado el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, que haya mediado una situación de grave riesgo social, frente a lo cual existía la necesidad de tomar medidas súbitas e importantes y cuya eficacia parecía concebible a través de los métodos adoptados por el Poder Ejecutivo. Pasamos a la otra diapositiva y, siguiendo un poco con los estándares previstos por la Corte,
la Constitución Nacional no reconoce, y esto es algo que es ampliamente conocido, ningún tipo de derecho absoluto, y en momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia, deben atenderse a la situación de urgencia de una manera enérgica y que es admisible para la circunstancia excepcional en que nos encontramos. Bueno, ahora tenemos que pasar creo que dos más, estamos un poco hasta donde dice lo que es esto a partir de la reforma. A partir de la reforma, ahí estamos bien. Bueno, a partir de la reforma, la Constitución los recepta digamos, en el texto del artículo 99, inciso tercero, pero el artículo decía también en una parte final que esto debía ser, digamos, reglamentado o conducido a través de una norma particular que tardó 12 años en dictarse. Por eso, si bien tenemos un momento antes de la reforma del 94, también es interesante ese interregno, digamos, que hubo, ese lapso que hubo entre el año 94 y el año 2006, esos 12 años, en los cuales esa norma no se dictó y que igualmente existieron fallos a raíz de las constantes situaciones de emergencia que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, el artículo 99 obviamente señala como situación para que el Ejecutivo tome la competencia legislativa un estado de emergencia pública. ¿Cuáles son los requisitos en que la Constitución señala? Pasamos a la próxima diapositiva, para poder dictar este tipo, cuáles son las condiciones constitucionales que permiten el dictado de los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, en primer lugar, claro, pasamos a la próxima, tiene que haber circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de la ley. Es decir, esto significa que tiene que haber una situación en que el Congreso, por una circunstancia muy particular, no funcione, ni siquiera tampoco podrían ser llamadas, por ejemplo, sesiones extraordinarias, que en realidad eso es bastante factible. Por supuesto que en la pandemia que tenemos actualmente, esa situación, y en razón del contagio, la cercanía entre las personas, justamente dio un marco, digamos, perfecto para que esa circunstancia excepcional estuviera, porque por más que esto ocurrió en el momento en que el Congreso podía funcionar, digamos, no podían, pese a aún estar exceptuados, no se podían reunir los miembros del Congreso de la Nación. Y segundo, bueno, esto es también muy conocido, muy tratado y dentro del tema de esta excepcionalidad de estos decretos, las disposiciones nunca deben regular materias que son de naturaleza penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos formales que el órgano presidente de la Nación, que es el quien tiene a cargo el dictado de este tipo de actos administrativos excepcionales, tiene que cumplir? Bueno, en primer lugar, el decreto lo debe, por supuesto, suscribir el principal, el que tiene a cargo la administración política del país, el órgano presidente de la Nación, y esto debe hacerlo mediante Acuerdo General de Gabinete de Ministros. Y aquí me detengo un instante porque no hemos visto, por lo menos, que con el dictado de todos estos decretos hayan existido, por lo menos notas fotográficas, notas periodísticas, donde
se viera a todos los ministros suscribiendo este tipo de decretos. Bueno, me dirán ustedes, evidentemente era muy difícil la reunión de todos, pero la Constitución es muy específica a decir que tiene que haber una reunión de gabinete en la que todos estén, y no ir buscando la firma de los ministros, digamos, en forma individual cada una, lo cual hoy es mucho más factible si viésemos que muchas veces este tipo de documentos se hacen con firmas digitales. Es decir, ese es un tema que digamos, cuya dudosa constitucionalidad, los llevo a la reflexión, si bien en la práctica estos decretos fueron firmados por todos los ministros. Y a su vez, por supuesto, estar refrendada la firma del presidente de la Nación y de todos los ministros por el jefe de gabinete de ministros como requisito esencial, ¿cierto? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, bueno, siguiendo el procedimiento, ya siendo un poco más específicos a lo que decía la Constitución, en el año 2006 finalmente se dictó la ley, es en la próxima diapositiva, Álvaro, la ley 26.122, donde queda claro que el único que puede firmar esto es el órgano presidente con el acuerdo de gabinete. No puede hacerlo el jefe de gabinete de ministros, sino que, porque esta es una facultad que no está delegada. Y, por supuesto, lo habíamos hablado, queda aclarado, se requiere el refrendo de todos los ministros y el del jefe de gabinete. Bueno, además de estos requisitos, ¿cuáles son los? Pasamos a la próxima diapositiva. Digamos, el procedimiento que debe seguir, pasamos a la otra, que debe seguir el jefe de gabinete. Bueno, el jefe de gabinete, una vez que se dictó el decreto, que está firmado por todos, que está refrendado por él, obviamente debe publicarlo en el boletín oficial, y tiene a partir de ese momento 10 días hábiles. Antes del dictado de la 26.122 se discutía si eran días corridos, para poder elevar esto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral Permanente es un órgano que es permanente justamente porque, a diferencia del Congreso de la Nación, en que suspende sus actividades entre diciembre y febrero, la Comisión debe estar en constante funcionamiento ante este tipo de circunstancias. Está conformada por 8 diputados y 8 senadores, que ocupan los lugares, a propuesta de los presidentes de ambas cámaras, en forma proporcional a la representación política que hay en los distintos bloques. ¿Qué pasa si el jefe de gabinete omite elevar el decreto de necesidad y urgencia a tratamiento de la bicameral? Bueno, transcurridos los 10 días, la propia comisión puede abocarse oficio a tratar el decreto de necesidad de urgencia. Es decir, el jefe de gabinete pierde la facultad de elevar esto a la comisión bicameral, porque ya transcurrieron los 10 días, aquí no hay plazo superior, y la propia bicameral toma esa facultad que da el jefe de gabinete y puede analizarlo al texto. Obviamente, estamos hablando de que, porque así también se cuentan los 10 días, y aparte es necesario para que justamente tenga aplicación, el decreto necesariamente va a tener que estar publicado en el boletín oficial, o sea, su texto lo vamos a conocer. Si no estuviese publicado, por más que se hubieran cumplido los demás requisitos,
no sería de aplicación general como lo impone. Bueno, ¿qué puede hacer en ese caso la comisión bicameral? Bueno, en principio lo va a recibir, va a ver si es un tema de competencia de la propia bicameral, que tenemos que pasar a la próxima diapositiva, Álvaro, y puede tratarlo, aprobándolo o rechazándolo. Va a ser obviamente un dictamen que va a remitir, después van a remitir a ambas cámaras para que esto, digamos, se resuelva. Es decir, se emite el dictamen, las cámaras deben efectuar su tratamiento, aprobándolo o rechazándolo. No se le podría hacer en principio, no se le puede hacer ningún tipo de reforma. El rechazo de ambas cámaras, o sea, de ambas cámaras del Congreso, implica la derogación del decreto. Recientemente se derogaron así 2 decretos del gobierno anterior. No quedaría muy claro todavía ¿qué pasa si una cámara lo aprueba y la otra lo rechaza? La norma en principio no lo trata. Algunos autores toman lo señalado por el artículo 81 de la Constitución Nacional, donde en realidad dicen que si un proyecto es rechazado por una de las cámaras, no se podría tratar durante ese año, con lo cual el decreto no estaría vigente. Otros dirían que podría estar vigente porque no tuvo el rechazo de las dos, todavía es un tema de discusión. Y bueno, finalmente lo que señala la ley 26.122 es que se va a instrumentar esto a través de un proyecto de resolución, proyecto que será después aprobado, ese proyecto aprobando, por supuesto, o rechazándolo, ese proyecto de resolución, lo van a tratar las dos cámaras. Una vez que es aprobado por ambas cámaras, el proyecto, el DNU ya entra, digamos, ha cumplido todo su paso y estaría cumplido los pasos constitucionales. Bueno, vamos a ver, ya abocándonos un poco más en concreto en cómo ocurrió esto, una vez que ya hemos visto cómo es el procedimiento de tramitación de los decretos de necesidad y urgencia. Si bien no nos vamos a adentrar en profundidad en estos temas, porque esto va a ser motivo de clases siguientes, quería hacer un acercamiento a un poco de qué normas fueron dictadas para el dictado de esta emergencia sanitaria. Bueno, ante todo, recordemos que a fines del año 2019 se dicta la ley 27.541, que fue una ley que, digamos, dio base a toda la normativa de necesidad y urgencia que vino a posteriori. Y la ley 27.541 declara la emergencia pública. Pasamos a la próxima, diapositiva, Álvaro. Declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional y también señala, tarifaria, energética, a la emergencia sanitaria. Pero la emergencia sanitaria la limita a solamente la procura de medicamentos. Esto lo hace en el artículo 2, inciso F de la ley. Ahora bien, todos los autores son coincidentes, digamos, en general, que cuando la emergencia está prevista en una ley que faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas de emergencia, no estaríamos frente a un decreto de necesidad y urgencia, sino más bien a un decreto delegado o un decreto en el cual se le han delegado facultades legislativas al Poder Ejecutivo, o también puede ser un decreto de ejecución, es decir, aquel decreto
en el cual el Poder Ejecutivo reglamenta, leyes, tratando de aclararlas, pero sin afectar el espíritu de la norma. No sé si me siguen. Esto es importante porque muchos autores que advierten que los decretos de necesidad de urgencia que vinieron a posteriori de esta ley refieren a esta ley y que sin embargo son decretos de necesidad de urgencia, dudan de su naturaleza en cuanto a si el decreto, como ya tenía una declaración previa de la ley 27.541, tienen esa naturaleza jurídica o son o decretos delegados o decretos de ejecución o reglamentos de ejecución. Pero lo interesante, ya pasamos a la próxima diapositiva, es que el decreto 260 del 2020, ¿qué hace? Amplía la emergencia pública en materia sanitaria, o sea, se toma de la emergencia sanitaria dictada en un artículo e inciso perdido dentro de la ley para abocarse, digamos, al tratamiento de toda la problemática que generó el COVID-19. Bueno, estas facultades, en las cuales el decreto 260 del año 2020, que fue dictado el 12 de marzo, prácticamente días, una semana antes al dictado del decreto que decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, es concretamente sí un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque si bien tiene en sus considerandos la mención a la ley 27.541, la ampliación que realiza sobre temas que no fueron tratados por la ley 27.541, esa extensa grilla de autorizaciones que le permite tanto al Ministerio de Salud como a otros ámbitos ministeriales, lo tornan, digamos, como un claro ejemplo de un decreto de necesidad y urgencia. Este decreto, bueno, en las diapositivas que siguen, en las facultades que se dan a la autoridad sanitaria, no voy a ahondar en ellas, han quedado en esta filmina, pero va a ser motivo de tratamiento posterior, pero quería pasar, sí, a una filmina posterior, Álvaro, que refiere al decreto 297, que es el que ha dictado a partir del día 19 de marzo del 2020, estableció el régimen que aún hoy, casi 8 meses de su dictado, venimos teniendo, que es el del aislamiento social preventivo y obligatorio. Fundamentalmente, ¿qué es lo que este decreto dice en su articulado? Bueno, ante todo, trata una facultad excepcional en cuanto a la movilización de las personas, en cuanto a decir que las personas deben permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encontraren a partir de las 0 horas del día 20 de marzo de 2020. Este decreto ya se prorrogó varias veces a partir del 20 de marzo, y hoy, por el decreto 841, que se publicó justamente hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, lo tenemos prorrogado hasta el 8 de noviembre. Fíjense que poco tiempo tuvieron las personas que escuchaban en ese momento, no estaba la publicación, escuchaban al presidente de la Nación dar esta información alrededor de las 8 de la noche, y 4 horas después tuvieron que permanecer en el lugar en que se encontraran, fueren o no fueren sus residencias habituales. Entre las restricciones teníamos, recordémoslo, la abstención de concurrir a los lugares de trabajo, no poder desplazarse por rutas y espacios públicos, justamente con la idea de prevenir la circulación del virus, el contagio justamente por el virus SARS-CoV-2, y propagar así la enfermedad COVID-19.
y limitaba el dictado, los desplazamientos de las personas a lo indispensable para poder aprovisionarse mediante artículos que permitieran, por supuesto, sus sustentos a los alimentos, limpieza y medicamentos. Bueno, para ir concluyendo, porque ya creo que estamos cerca del horario, bueno, se dictaron una serie de excepciones a las que nos referiremos las clases siguientes, y no quería dejar de tratar un tema que ha sido de bastante interés y que refiere a la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia frente a lo que muchos hablaban de que hubiera sido más conveniente un estado de sitio. Bueno, ustedes saben que para que haya un estado de sitio, lo que se exige constitucionalmente es que haya un estado de conmoción exterior. Estamos casi al final de las diapositivas, Álvaro, disculpame que te estoy diciendo perder, una de que dice constitucionalidad de los DNU y estado de sitio. La posibilidad de declarar el estado de sitio tiene que haber una situación de tal gravedad para el Estado, para la población, que implique un ataque exterior o una conmoción exterior, donde se ponga en peligro tanto la vigencia de la Constitución como el de las autoridades que han sido elegidas por él. Esta facultad, esta situación particular del dictado de estado de sitio, que debe ser tomada justamente también con acuerdo del Senado, permite al presidente, y esto es lo que tipifica el instituto, arrestar a las personas y trasladarlas a otro lugar dentro del país si es que estas no quisieran salir, digamos. Es una medida muy extrema. Yo coincido con lo que ha opinado la gran mayoría de los autores, en que el dictado del DNU 297 fue una solución mucho más atinada que el de declarar el estado de sitio, porque permitió con un régimen más razonable y más proporcional, como exige la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a restringir a las personas en sus domicilios y evitar la propagación de la pandemia. Justamente esta situación excepcional y esta constitucionalidad de este decreto, casi a los pocos días del dictado, fue, digamos, avalada en el fallo Kingston Patricio sobre habeas corpus, donde ya el Poder Judicial, frente al planteo de un amparo donde se discutía justamente este tema del estado de sitio o el DNU, digamos, se lo planteó, y al que, bueno, por una cuestión de tiempo no quiero digamos, agravarlo, pero ahondar más en la charla, pero, digamos, donde se trató el tema de la razonabilidad y de la proporcionalidad de la norma como para, digamos, como que este realmente fue el correcto tratamiento del tema y que realmente la declaración de un estado de sitio hubiera sido, digamos, excesiva. Bueno, por mi parte, es hasta donde, digamos, vamos a llegar esta noche y después ahondaremos los temas en las clases siguientes. Gracias a todos. Muy agradecido, doctor Ricardo Fabres, muy agradecido, doctor Fabián Reinaldo Caro. Entonces, abrimos la ronda de preguntas. Vamos a ver si tenemos preguntas de los presentes para los disertantes. Y por favor, les voy a pedir que habiliten su micrófono y levanten la mano para que le vayamos dando paso. Ángel, acabas de gusto de verte, van a escucharte, Ángel, nuevamente, y tienes la palabra para la pregunta. Adelante, Ángel Rosa. Hola, sí, ¿se escucha?
Perfecto, Ángel, adelante. Sí, quería preguntar si el decreto 260, en tanto amplía la emergencia dictada por una ley, sería inconstitucional, o porque, bueno, básicamente no estaría acorde a la Constitución, que teóricamente que debería ser. Sí, yo lo que justamente quería, mencionaba para clarificar tu duda y la cuestión que quería plantear, es que muchas personas observaron que el 260 tomaba como sustento sus considerandos a una ley que ya había en realidad permitido al Poder Ejecutivo le había delegado, digamos, facultades legislativas respecto de una emergencia que fue muy amplia. Si vos lees el 260, vamos a ver que la emergencia es económica, financiera, bueno, y es muy amplia, y entre los pequeños puntos está la sanitaria. Por eso se decía que había una delegación, pero cuando uno analiza el DNU 260, ve que esa ampliación que hace es prácticamente de tomar una facultad delegada en un 5% en un 95% más. O sea, la ampliación es muy fuerte, muy amplia. Pero eso no lo hace inconstitucional, porque si bien ya te digo, erróneamente el decreto menciona, considerando la ley 27.541, podía no haberla mencionado y haber tratado el tema y hubiera sido un decreto constitucional. De hecho, bueno, el decreto 260 ya cumplió con el trámite constitucional, digamos, para digamos, estar vigente ya con plenitud, así que, en mi opinión particular, yo no lo tildaría como inconstitucional. Gracias. A ver si tenemos otra pregunta del auditorio para el doctor Ricardo Fabris. Lamentablemente el doctor Caro no se encuentra presente, así que doctor Fabris le toca a usted responder todo. Bueno, está bien, Vamos a ver perfecto. si tenemos otra pregunta por acá. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no. Sí, Ángel, adelante, por favor. Declarada la emergencia y ratificada por el Congreso, ¿esa emergencia puede llegar a ser revisada en cuanto a su proporcionalidad por el Poder Judicial? Habría que ver a ver, en principio, quien dice si la constitucionalidad, digamos, es correcta o no, o su ajuste, es por supuesto en los casos particulares van a ser, digamos, los tribunales de justicia. Pero eso como ocurre con todas las leyes, es decir, por más que cumplan el íter constitucional, en una situación individual puede haber un choque con normas, por ejemplo, supranacionales. Entonces, eso lo puede revisar el Poder Judicial. Pero, digamos, nada en lo que es el procedimiento para la aprobación del DEC-DNU, se ha cumplido. Obviamente, en el caso concreto, siempre será, y a la luz, por supuesto, de otras normas supraconstitucionales, tendrá que ser en este caso los tribunales los que lo puedan revisar o no, más allá que se haya cumplido, como ocurre también con las leyes, reitero, el trámite constitucional. Sí, igualmente yo por lo que pregunté es por el tema que en este caso tendría un doble conforme, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Por eso pregunté.
Claro, está bien, pero lo que yo quiero decirte es que la revisión, digamos, y el ajuste a la Constitución no le corresponde ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, sino quien tiene que decir que la norma se ajusta a los principios constitucionales es el Poder Judicial. Por lo tanto, más allá que se hayan cumplido, como reitero, puede ocurrir con las leyes, más allá que se haya cumplido, digamos, el tratamiento por ambas cámaras, la sanción, la promulgación, la publicación, será en el caso concreto y sujeto también a otras normas emanadas de otros órganos supraconstitucionales, y será a través del Poder Judicial quien diga si es constitucional o no. No sé si estoy respondiendo lo que me preguntaste o entendí mal tu pregunta. No, sí, sí, obviamente todas las leyes pueden ser revisadas por el Poder Judicial, porque si no, no existiría el Poder Judicial. El tema está en lo siguiente, el tema está en que justamente en este caso, si habría una conformidad del Ejecutivo y una conformidad del Legislativo, siendo el otro poder del Estado también, no sé, sería medio dificultoso para mí consagrar una inconstitucionalidad en ese caso, porque ya digo, está el Ejecutivo y el Legislativo, los dos. Vos fijate, perdón que te tutee, pero vos fijate que aún antes del dictado de la ley 26.122, solamente teníamos la Constitución, y pese a que el sistema de emergencia era un sistema que, en cuanto a la doctrina judicial, estaba tratado, es justamente los distintos, digamos, el Ministerio Público, el Procurador del Tesoro de la Nación, me refiero, y la Corte Suprema, quien justamente lo ha revisado, pese a que nos encontramos con normativa que se había venido aplicando y que nadie cuestionaba, y que sin embargo era ajena a lo que correspondía legislar. Fíjate que, por ejemplo, hay fallos señeros como el fallo Mubiel, el fallo Cine Callao, en los cuales el doctor Sebastián Soler era el procurador del Tesoro, y que allí había normativa que se venía aplicando, digamos, sin ningún tipo de cuestionamiento, normativa que había cumplido en la teoría todos los pasos que debía cumplir, todos los pasos constitucionales, me refiero, para estar en vigencia, y sin embargo, en esos fallos, incluso haciéndose eco, en el caso Mubiel, por ejemplo, de situaciones existentes en los Estados Unidos, dos fallos que son mencionados por Sebastián Soler, se determinó que las atribuciones que tenían esas normas excedían pese a que habían cumplido con todo el íter de tratamiento, digamos, para llegar a su existencia como normativa, en realidad esas normas eran repudiables a la luz de la Constitución Nacional. Por supuesto, estoy hablando de fallos de los años 57, por ahí. Entonces no los conocemos como la normativa actual. Pero, por supuesto, y para cerrar un poco el tema, por más allá que hayan sido contestes tanto el Poder Ejecutivo al dictar este tipo de normas y hayan sido aprobados por el Congreso de la Nación, más allá de ello, todo es revisable por el otro poder de la República. Gracias. ¿Alguna última pregunta para concluir con la jornada del día de hoy, por favor? Bueno, estamos sin preguntas entonces. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Fabres. Se ha comunicado, le cuento que se ha comunicado por privado el doctor Caro, que está con inconveniente para reconectarse, y me ha pedido si tiene preguntas para él,
que por favor se las hagan llegar por la plataforma de Webex Teams. Les comento también, aprovecho estos minutos para contarles que en la próxima jornada, el día 2 de septiembre, el próximo lunes, vamos a encontrarnos en la plataforma Webex Teams, que es una plataforma también de Cisco Webex, pero de trabajo en equipo. Así que, por favor, cualquier cosa o consulta, creo que la mayoría tiene mi teléfono celular, y si no, puede buscar el contacto en redddhh.org, y me hace llegar su consulta para el ingreso a la plataforma de Webex Teams. Sin nada más que decir, agradezco nuevamente al doctor Ricardo Fabri por su excelente exposición y será hasta la próxima semana. Gracias a Hasta ustedes. luego.